Bueno, muchísimas gracias, Obispo Don Carlos. En esta noche lo que me gustaría hacer es hablar más que todo sobre el Islam, aunque en este libro uso la palabra metanarrativa o como una historia que incluye a todas las otras historias, porque la verdad es que el Islam y el cristianismo proponen una metanarrativa, cada cual de las dos. La palabra meta es una palabra griega, es un prefijo que quiere decir después de. El cristianismo y el islam dicen que nosotros estamos contando una historia que incluye a todas las historias demás. Podría ser una historia breve de cómo conociste a tu esposa o esposo, o podría ser algo como la historia del Imperio Romano. El cristianismo y el Islam, los dos dicen explicar el significativo de todas las otras historias. Y por eso es que he escogido este nombre con esta palabra metanarrativa, aunque no es una palabra muy conocida ni en inglés ni en español, pero es por eso. Lo que me gustaría hacer ahora es comenzar con un poco de biografía para que sepáis quién soy yo y por qué me interesa el Islam, y después hablar sobre unos puntos básicos del Islam. Pensé en la posibilidad de tratar de resumir el libro entero y dije, no, es mejor enfocarme en algunas cosas sencillas y tratar estas cosas bien. Es mejor hacer eso que tratar de meter mucha materia en un tiempo breve. Bueno, primero que todo, ¿por qué el Islam? ¿Por qué es importante el Islam? Y como veis, hay mucha información aquí que es muy interesante. Entonces, si queréis acercaros, podéis. Como veis, estoy mejorando con el uso de vosotros. Ok. ¿Por qué es importante el Islam? Como podéis ver, en 1900, 14% de la población global era musulmán. Hoy en día, en el 2000, 20%. Hoy en día ya 24-25%. Proyecciones ponen o sugieren que para el 2050, o sea, la mitad del siglo, será 31% de la población de todo el mundo. El cristianismo. En 1900, 33%. Y por supuesto, esa palabra cristianismo incluye a todas las diferentes formas del cristianismo: catolicismo, cristianismo protestante y ortodoxo, y otras formas que han surgido en el siglo XX. En el año 2000, el mundo era aproximadamente 32% cristiano. Y proyecciones sugieren que en el año 2050 va a seguir siendo 32%. Este mapa aquí nos da los porcentajes de las poblaciones de los países europeos que son musulmanes, y como podéis ver, en Francia ya es 7.5%, o sea, es una presencia muy grande. Y en todos los países europeos, menos Hungría y algunos países más orientales, está creciendo rápidamente. Eso ciertamente es el caso aquí en España también. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es una de las misiones, quizás la misión más importante de la Iglesia cristiana mundial, global, hoy, es enfrentarnos al Islam, no con un espíritu de temor, no con miedo, ni con enojo, ni con rencor, sino con esperanza. Hay un versículo que me gusta mucho de San Pablo, y dice: Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino, ¿alguien sabe este versículo? ¿Cuál es? Que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. De dominio propio, y también añade dos cosas más: de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, es lo que yo propongo en este libro, que tengamos este tipo de mentalidad cuando veamos la verdad, y es que el Islam está creciendo en todos los países occidentales y hasta en los países del Medio Oriente también. Pues, ¿cuál es nuestra historia? La historia de la familia Miller. ¿Por qué es que nosotros hemos tenido esta convicción de que el Islam vale la pena para nosotros?
Bueno, para mí fue durante mis estudios para mi maestría. Estaba estudiando la historia de lugares que conocéis como Nicea, como Constantinopla, como Cartago, como Alejandría, estas ciudades. Y me puse, pues era curioso y dije, pues yo quiero saber más sobre las iglesias presentes en estas ciudades hoy. ¿Y sabéis qué aprendí? Que en algunas de estas ciudades apenas hay iglesia, una iglesia muy pequeña, muy minoritaria. Y en otras ciudades, de estas ciudades que eran centros históricos de teología y liturgia y arte y misión, ya no hay cristianos. Entonces, para mí esto fue pues una sorpresa, no una sorpresa buena, una sorpresa negativa. Hemos perdido muchos terrenos al Islam. Y bueno, lo bueno es que habíamos podido encontrar una iglesia, una parroquia, una misión que nos mandaba, que decía también, esta misión vale la pena. Bueno, pasamos más o menos una década en el Medio Oriente. Aquí hay unas fotos de Jordania. Aquí es el reverendo Mateo, que era mi mentor cuando llegamos a Jordania y aprendí mucho de él. Él es un presbítero anglicano ahora en Florida, y él me dijo, si puedes llegar a que un musulmán piensa profundamente, ya lo tienes la mitad del camino hacia el reino de Dios. Y al principio dije, eso es muy sencillo, pero después de muchos años he visto y entendido de qué estaba hablando. Jordania, aquí está la ciudad de Petra, un grupo de oración que teníamos comiendo comida del Yemen ahí, y una mezquita nueva. Hay mezquitas por todos lados allá. Y después estuvimos unos años en Israel. Aquí arriba en la esquina veréis la Basílica de la Anunciación, que es la iglesia más grande en todo el Medio Oriente. Está allá en Nazaret, y los franciscanos tienen responsabilidad de la iglesia. Y unas fotos de, pues ahí está mi hija con dos de sus amigas. Es Amelia, pero es más pequeña que ahora, que podéis ver que ha crecido mucho. Y la vista de Nazaret desde nuestro patio. Y bueno, pues hasta los fines del mundo son fotos de otras partes del mundo. Ahí arriba en la esquina a la izquierda, en Nairobi, enseñando en una iglesia evangélica que se llama Victoria, porque muchos de los refugiados en Kenia vienen de Somalia, y Somalia es de los países menos evangelizados de todo el mundo. Somalia es 99.9% musulmán. Entonces es un lugar muy bueno para la misión. Y aquí abajo, a la izquierda, estoy en un piso con una familia de Siria en Istambul. Estuve viajando allá con un compañero, enseñando y predicando, y la gente de Siria estaban muy abiertos al Evangelio, porque muchos de ellos ven a la guerra que ha ocurrido en su país y que está ocurriendo ahora, y dicen, pues esto viene del Islam. No todos dicen esto, pero algunos sí, y están buscando otro camino, otra forma de vivir. Y bueno, ahí en Roma, y abajo con una amiga en Tunisia. Bueno, ahí está un poco de información sobre Madrid, pero nos vamos a meter en el Islam. Pues, ¿qué entendemos por el Islam? En este libro he comenzado con la idea de que la tradición de comparar el Islam y el cristianismo como dos religiones, realmente esta tradición ha fracasado. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto es lo que se encuentra en la mayoría de las universidades y los seminarios, muchas veces dicen, bueno, pues es que el Islam es como el cristianismo. El Islam tiene el Corán, el cristianismo tiene la Biblia, entonces los dos tienen libros sagrados. Islam tiene su fundador, Mahoma, y cristianismo tiene su fundador, Jesucristo, entonces son parecidos. Pero como veis en el libro, ¿qué hay? Una manzana y una naranja, ¿verdad? No estamos hablando de dos naranjas o dos manzanas, estamos hablando de dos cosas, sí, que para realmente entenderlos son muy diferentes.
tienen un ánimo diferente, tienen una inteligencia muy diferente. Entonces, en el Islam, primero que todo, debemos de confrontarnos con la enseñanza sobre la salvación y el pecado. En el cristianismo tenemos en nuestra cuenta, ¿verdad?, en nuestro cuento, en nuestra historia de todo, decimos que, bueno, Adán y Eva, bueno, Adán y la mujer no recibe nombre hasta después del pecado, por cierto. Adán y la mujer pecan contra Dios y tenemos una doctrina de pecado original. O sea, como dice San Pablo, en Adán todos caímos, ¿verdad? Pero en Islam, si leemos el pasaje, se llama Sura, del Corán, que tiene que ver con Adán y la mujer, que en el Corán no tiene nombre. No hay ninguna mujer en el Corán que tiene nombre sino Mariam, o sea, María. Es la única mujer que es nombrada en todo el libro. Pero bueno, entonces allá vemos que la oposición, el problema fundamental no es el pecado. En el Corán, si leemos esta sura, vemos que Satanás, que en árabe se llama Iblis, Satanás viene y se enfrenta a Dios y dice a Dios, voy a desviar a estas personas que has hecho. Y entonces la oposición fundamental en el Islam no tiene que ver con el pecado, tiene que ver con Satanás y Dios. Hay un contexto entre Satanás y Dios en el Corán. Y Satanás dice, voy a desviar a estos humanos que has hecho. Y Dios dice, bueno, lo puedes hacer hasta el día del juicio, pero voy a salvar a algunos de ellos. O sea, yo voy a guiar a algunos de ellos. Entonces, en el Islam no hay doctrina de pecado original, sino la doctrina islámica es inocencia original. Todos nacimos buenos. No puedo enfatizar suficientemente la importancia de esta diferencia. Sí es cierto que todos nacimos buenos, o sea, todos nacimos en plena comunión con Dios y con una justicia perfecta. ¿Quién necesita un Salvador? Entonces nosotros los cristianos decimos al musulmán, bueno, pues es que eres pecador, tu pecado te separa de Dios y a través de la muerte de Jesucristo en la cruz puedes tener reconciliación y perdón de pecados. Es una cosa, que no tiene sentido para la gran mayoría de los musulmanes. Es como si yo te dijera, cortas el dedo, o sea, y yo te digo, bueno, vamos a tener que cortarte la mano porque está muy mal. Tú vas a decir, ¿de qué estás pensando? Es un problema muy leve. ¿Por qué estás diciendo que tengo que hacer algo tan drástico? Quiero compartir una analogía que creo que ayuda bastante. Hay un hombre que tiene dolor de estómago, a veces no duerme bien, a veces tiene dolor de cabeza. Él va a un doctor y este doctor le dice, bueno hombre, ya después de examinarte, te voy a decir que no importa dónde te mandemos, no importa cuánto gastemos en medicina, en tratamiento, a qué hospital te vayas, no podemos hacer nada por ti. Eso es el cristianismo. Y este mismo hombre va a otro doctor y ese doctor le dice, bueno, pues debes de tomar vitaminas, debes de dejar de comer tanta carne y más verduras y debes de caminar 2 kilómetros cada día y creo que vas a estar bien. Eso es el Islam. Es muy diferente, muy diferente. Hay un versículo en el Corán, Sura 4, o sea, capítulo 4, versículo 157. Y se los voy a decir en árabe y después lo traduzco al español. Ma salabuhu wa ma qataluhu walakin shubiha lahum. La gramática es un poco difícil, pero dice esto. No lo crucificaron, o sea, los judíos, no lo crucificaron, ni lo mataron,
pero les pareció que habían hecho algo así. O sea, shubiha es un pasivo, eso es un verbo que se usa muy rara vez en árabe. Y la forma también es rara. Pero bueno, significa más o menos algo así. Entonces, el Corán, aunque dice Jesús es profeta, aunque dice que Jesús es nacido de María, que era virgen, aunque dice que hizo milagros, no fue crucificado. Si no fue crucificado, ¿qué dice San Pablo? Si no fue crucificado y la resurrección no es verdadera, ¿qué dice San Pablo? Todo es vano. O sea, no importa qué tan bella es la catedral pues la catedral aquí es muy bella, pero no importa qué tan bueno sean las misas de Mozart o las composiciones de Bach, no importa nada, no importa qué tan profundo sea la teología de Tomás de Aquino. O sea, si no hay crucifixión y no hay resurrección, no hay posibilidad de reconciliación con Dios y el cristianismo es falso. Pero eso es precisamente lo que propone el Islam. Pero no lo hace como insulto a los cristianos, lo hace porque el Islam no propone que existe el mismo problema. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema según la historia de todo del Islam? En el Islam, si seguimos con la historia del Islam, desde la creación, Adán y la mujer tienen que irse del jardín, pero piden perdón a Dios y Dios les dice en el Corán, bueno, pues no lo deben de hacer otra vez. Es como tu niño que rompe su juguete. Tú le dices, bueno, pues no lo debes de hacer otra vez, hombre. Y dice, bueno, pues no lo voy a hacer. Bueno, está bien entonces, olvídalo. Y así es en el Corán. El pecado original de Adán y la mujer no tiene gran importancia. Entonces, ¿cuál es el problema? En el Islam, Satanás está allá con sus diablos, o sea, eso sí existe. Y también hay otra cosa que existe en el Islam, que son los jinn. Los jinn, o en inglés genies, no sé cómo se llaman en español, pero creo que la palabra árabe jinn lo podemos usar. Estos son espíritus hechos de fuego, y algunos de ellos son buenos y algunos de ellos son malos. Y nosotros los conocemos de Aladín, ¿verdad? Que encuentra su cosa de chai o de té y lo limpia y sale un genio. Bueno, genio, es la palabra entonces. Sale un genio. Esos están en el Corán y según el Corán, el rey Salomón tenía la capacidad de hablar con ellos. Es uno de los milagros del profeta Salomón. Pero bueno, en el Islam entonces, el problema central no es el pecado, porque somos nacidos originales. De hecho, según el Islam, no sé si lo sabían, todos nosotros nacimos musulmanes. ¿Sabían esto? Sí. ¿Qué significa la palabra muslim? Muslim, o sea, musulmán en árabe es el singular, musulmán. Obedientes o alguien que somete. Sometidos. Musulmanes son sometidos. Nosotros cuando éramos bebés, porque nacimos en la religión verdadera, en plena comunión y relación con Dios, nosotros todos nacimos como musulmanes. No fue hace más tarde que bajo la mala instrucción de presbíteros y curas y quién sabe qué más, que todos nos desviamos, según la historia grande del Islam. Es importante entender estas cosas, o sea, bueno, entonces, ¿qué pasa con la historia de todo, según el Islam? Satanás quiere desviar a la gente. Hay un contexto grande entre Satanás y Dios. Pero, porque todos nacimos buenos, existe la enseñanza y la convicción en el Islam de que si la gente sabe las reglas, los puede obedecer completamente. ¿Por qué? Nacimos buenos. ¿Ok? Entonces, el problema central en el Islam para Dios no es salvarnos del pecado, es informarnos correctamente de cuáles son sus reglas, o sea, la Sharia. La Sharia. La Sharia en el Islam es la lista completa de las reglas de cómo debemos de vivir y tiene que ver con cada aspecto de la vida.
Ahora, muchos musulmanes, como muchos judíos, no siguen completamente la Sharia, como muchos judíos no siguen completamente las reglas del Torá, pero tiene reglas para todo. Tiene reglas para cómo limpiarte los dientes, tiene reglas para cómo cortarte el cabello, tiene reglas para cómo coger un vaso de agua, porque debes de hacerlo como lo hizo el profeta Mahoma. Él es la revelación completa y final de la vida ideal, de la vida perfecta. Si quieres saber cómo ser feliz en la vida y le preguntas a un maestro musulmán, te va a decir, o bueno, te debería de decir, debes de vivir como Mahoma, debes de imitar a ese hombre del 7º siglo de lo que es hoy Arabia Saudita. Bueno, según la historia del Islam, o que cuenta el Islam, Dios mandó a profetas. Nosotros conocemos muchos de estos profetas. Abraham, Moisés, Aarón, David, Salomón, ¿cómo se llama en español? Salomón, sí. Quiero decir Suleimán, que es como se llama en árabe. Bueno, ha mandado a estos profetas, pero ¿qué pasó? Y hasta algunos de estos profetas recibieron textos escritos. Moisés, según el Corán, Moisés escribió un texto llamado el Torá. David escribió un texto llamado Az-Zabur, que viene siendo los Salmos. Jesús dio un texto llamado el Injil, que simplemente es una corrupción de la palabra evangelio. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa? Según los musulmanes y según esta historia de todo, estos textos fueron corrompidos. Entonces, cuando yo leo el Evangelio, los Salmos o la Torá, yo no puedo saber qué está bien y qué está mal. Entonces, pues seguimos con este mismo problema de que no sabemos las reglas. Entonces, la respuesta final de Dios, según la historia que cuenta el Islam, es mandar a su profeta final. Se llama, uno de los títulos de Mahoma es el sello de los profetas. ¿Qué significa sellar un documento? ¿Por qué es importante este título? Que tiene validez, ¿verdad? Y sí, yo vi esto mucho cuando estaba pidiendo entrada a diferentes universidades, ¿verdad? Tú no le puedes mandar un email diciendo, bueno, pues aquí está mi correo electrónico que tiene todas las clases que hice en mi colegio anterior. Ellos van a pedir algo verificado que tiene que tener un sello de la universidad. ¿Y qué más? ¿Qué pasó con un documento después de sellarlo? Es el final. Después de añadir el sello, no puedes añadir más y no puedes quitar nada, ¿verdad? Entonces, este título, aunque tiene muchos otros títulos, Mahoma, es un título sumamente importante para nosotros entender la historia que cuenta el Islam. Es el sello de los profetas. Mucha gente, especialmente hoy en Europa y también en Norteamérica, dicen, pues es que los musulmanes, ¿por qué no pueden renovar o cambiar algunas de estas leyes? O sea, tuvimos una reforma protestante, la Iglesia Católica cambió mucho con Vaticano II, la Iglesia Ortodoxa, bueno, quién sabe qué pasa con ellos, pero pues las otras iglesias han cambiado, hemos ido pues adaptando a los tiempos y porque ellos no pueden hacerlo. Bueno, porque es el sello de los profetas, o sea, no puede haber otro cambio. Ahora, hay algunos musulmanes más liberales que están tratando, más progresivos que están tratando, pero es que eso es muy difícil y hasta hoy en día no han tenido mucho éxito. Voy a compartir sobre uno de ellos, Mahmud Taha, un reformador del siglo XX de Sudán. Él dijo, bueno, el Corán se divide en 2 etapas. En la etapa de Meca, cuando Mahoma estaba en la ciudad de Meca, era profeta, pero no tenía poder. Él hablaba sobre el monoteísmo,
llamaba a la gente a alabanza al Dios verdadero, que en árabe se llama Allah, y hablaba de la justicia social. Y muchos cristianos leen la materia de Meca y dicen, esta materia está muy bien, me gusta mucho. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el principio del calendario islámico? No es el nacimiento de Mahoma, ni tampoco es cuando comienza su carrera como profeta. ¿Qué pasa en el año 622 para nosotros? Que viene siendo el año 1 para los musulmanes. La migración coge poder político sobre la ciudad de Medina. Eso es el principio del calendario musulmán. Y después de ese cambio, ya cuando Mahoma tiene poder, va cambiando mucho su personalidad. O sea, y esto viene de los mismos textos islámicos. Y es cuando tenemos muchas de las reglas, las leyes que muchos son antagonistas contra los judíos y algunos contra los cristianos. Es cuando entra la violencia y pues este tema del yihad y de pelear, es cuando está en Medina. Según la tradición de interpretar la Sharia tradicional, o sea, desde hace 1300 años, siempre el versículo que viene después anula al versículo anterior. Pero existe un problema de que los versículos anteriores de Meca son más pacíficos y más tranquilos, y son los posteriores que son más difíciles y más pues, militantes. Sí. Entonces, según la tradición ortodoxa del Islam, el versículo con más violencia reemplaza el versículo anterior. Bueno, Mahmud Taha de Sudán era un hombre muy inteligente, era un erudito de la Sharia, y él dijo, bueno, pues quizás deberíamos de decir que los versículos anteriores, esos son los versículos que pueden anular a los posteriores, que fue de hecho en Meca, antes de ser un estado o un imperio, que fue en Meca que encontramos el Islam verdadero, un Islam pacífico, un Islam tolerante, y que después de hacerse un imperio y un estado, esos son los versículos inferiores. Bueno, ¿y qué le pasó a este erudito Mahmud Taha por sus ideas tolerantes y reformadores? Fue ejecutado como apóstata. Bueno, y eso fue hace como 50 años en Sudán. ¿Por qué no se pueden cambiar estas cosas? Entonces, la Sharia es la respuesta. Para el musulmán, vivir según la Sharia es vivir en la luz de Dios. Es vivir no según las leyes de los hombres, las leyes que esclavizan a los hombres a otros hombres, sino que dejan que el hombre sea esclavo nada más de Dios, que es el mejor destino para el hombre. Pero también estamos viendo hoy en día que desde los años 60 del siglo pasado hemos visto un incremento muy, muy grande de los conversos del Islam al cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, estas conversiones están sucediendo, regresando a este tema de la metanarrativa, porque la gente, aunque no van a usar la palabra metanarrativa porque pues no la conocen, pero la gente está entendiendo que hay una diferencia muy fundamental entre el Islam y el cristianismo. Son dos tipos de maneras de vivir que son muy diferentes. Entonces, cuando nosotros vamos a estos conversos y los preguntamos, ¿por qué has hecho esta decisión? ¿Por qué? Estas son las respuestas principales que vemos más. Primero que todo, el amor de Dios sin condiciones. La personalidad de Dios o de Allah en el Islam es muy diferente a la personalidad de Dios en el cristianismo. Sí, son Dios creadores, son dioses que dicen que habrá un juicio final, eso sí es cierto.
Pero la personalidad de Dios en el Islam es... Uno realmente nunca sabe 100% cómo está su relación con Dios. Y hemos tenido todos amigos así, ¿verdad? Que tú le llamas una semana, hola, ¿cómo estás? Pues vámonos a tomar unas copas y qué bueno escuchar de ti. Y después le llamas otro día, no, pues es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado y bueno, adiós. Pues ¿qué pasó? Pues quién sabe. Así es Dios en el Islam. Uno nunca sabe 100% cómo está su relación con este Dios. Y esto tiene relación con el segundo punto, que es el perdón de los pecados. En el Islam, a menos de que uno muera en jihad, uno nunca puede saber si Dios le va a perdonar sus pecados. Es simplemente una cosa que nadie puede saber. Yo estuve una vez en Turquía, pero en el sur, donde algunos hablan árabe, y charlando con un taxista, y le dije, pues tú sabes si Dios te va a perdonar los pecados. Y dijo, no, nadie sabe eso. Y después de unos momentos me dijo, y ustedes tampoco saben eso, ¿verdad? Y le dije, no, pues sabemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan 1:9. Es algo bueno de venir de una iglesia evangélica que nos hicieron memorizar muchos versículos. Sí. Entonces él se sorprendió. Él nunca había escuchado eso en toda su vida. Él nunca había escuchado de que uno puede tener certeza de que Dios le va a perdonar. No porque uno es muy bueno, muy religioso, que va a la misa o que va a la liturgia o algo así, sino porque Dios ha hecho el trabajo en la cruz por nosotros. Entonces es otra cosa, especialmente los musulmanes que son muy religiosos, que realmente están tratando de seguir cuidadosamente las reglas del Islam. Es sumamente difícil, sumamente difícil. Por ejemplo, el ayuno de Ramadán. El ayuno de Ramadán se rompe o se viola si uno traga cualquier cosa. Ahora, eso incluye la saliva. Es una cosa que nosotros hacemos naturalmente sin pensar, es como cerrar los ojos de vez en cuando, o sea, es algo que hace el cuerpo naturalmente, pero te van a decir que, bueno, si quieres ser un musulmán muy bueno y realmente quieres seguir las reglas, no puedes tragarte hasta la saliva cuando estás ayunando. Bueno, y es un ejemplo nada más, hay muchos otros ejemplos. Ahora, la mayoría de los musulmanes son como la mayoría de los cristianos, no les importa mucho su religión y no saben mucho de su religión. Me habían preguntado mucho en los Estados Unidos, ¿cómo son los musulmanes? Digo, pues son como los cristianos, ¿no? La mayoría no conocen mucho de su religión, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Otro punto muy importante es el disgusto con el Islam. Muchos musulmanes, si no los conoces bien, porque vienen de culturas de honor y de pena, van a defender el Islam, pero después de conocerlos un poco mejor y después de formar una amistad, te van a decir cosas como, pues yo no sé por qué el Islam no está funcionando. El Islam promete que el país que está bajo la Sharia va a tener prosperidad, poder, influencia, justicia. Hoy en día hay más de 40 países en el mundo que tienen alguna versión de la Sharia. ¿Cuál de estos países está experimentando estas cosas? Ninguno de ellos. Entonces, hay mucha gente que está experimentando un disgusto con el Islam. Hay diferentes puntos ahí en cuanto a las mujeres, el tratamiento de la mujer en el Islam es un problema muy, muy grande. Y hasta musulmanes adentro del Islam lo reconocen. La ciencia, mucha gente dice que el Islam está como que se ha quedado en el siglo VIII, siglo VII, o sea, sin poder desarrollar y aprender cosas nuevas. Estas son las cosas que dicen los conversos, ¿ok? Yo sé que uno puede decir que es incorrecto, pero esta gente ha convertido del Islam al cristianismo. Y estos son los factores que ellos dan cuando preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? También el testimonio de iglesias cristianas. Estuvimos viviendo en Jordania y durante ese tiempo habían muchos refugiados de Irak y el vicario de la iglesia del Redentor, que es la iglesia donde asistíamos en
en Jordania. Él era un hombre inglés, teológicamente bastante liberal, pero él vio a estos refugiados y dijo, pues yo tengo que ayudar a estas familias. Entonces él fue y compró cosas básicas, unas cobijas, arroz, aceite, té, azúcar, porque es imposible tomar té sin azúcar en el mundo árabe. Y llevó estas cosas a diferentes familias iraquíes. Y un hombre antiguo le dijo, nosotros venimos de Irak a Jordania, y nuestros propios musulmanes de la misma fe nos dicen que debemos de irnos, pero ustedes los cristianos, ustedes nos están ayudando y demostrando amor. Y yo no sé nada de tu religión, pero yo y mi familia nos haremos cristianos. Ahora, no hubo ningún N.T. Wright, ni C.S. Lewis, ni ningún teólogo allá. O sea, no leyó Richard Hooker ni nada así, sino, ¿qué vio? ¿Qué le convenció a este hombre? Pues el amor de Cristo a través de su iglesia. Y finalmente, otro punto que encontramos mucho cuando preguntamos a estos conversos por qué, es la personalidad de Jesucristo. La personalidad de Jesucristo. Con los poderosos, con el sumo sacerdote, con Poncio Pilato, era duro, pero con los miserables, o sea, con la gente sin poder, era generoso, era lleno de amor. Cómo trataba a los niños, cómo trataba a las mujeres, cómo él trataba a los extranjeros. Eso realmente es muy diferente a la personalidad de Mahoma. Y pues muchos musulmanes, especialmente los que han estudiado más sobre la vida de Mahoma, lo ven claramente. Bueno, aquí hay una gráfica, está en inglés, pero se entiende fácilmente, ¿verdad?, de las conversiones del Islam al cristianismo. Estamos hablando hoy en día de, ¿qué?, 10 millones. Eso, en cuanto a la población en todo el mundo, no es nada. Pero, comparado con 1960, cuando habían 1000 en todo el mundo, es un movimiento gigantesco. Bueno, unos pasos prácticos. ¿Hasta qué hora vamos con esto? Lo que crea conveniente. Bueno, aquí voy a dejar unas cositas pequeñas y es la última cosa que vamos a hablar. Unos pasos prácticos. Mucha gente me dice, no, pues yo cómo puedo hablar con mi amigo, con mi vecino musulmán sobre estas cosas. Primero que todo, lo bueno de los musulmanes es que no son como la mayoría de los españoles que dices Dios o Jesús y dicen, ay no me hables de eso. Bueno, no todos los españoles son así, pero muchos de los españoles jóvenes he encontrado personalmente que sí, no tienen interés. Pero los musulmanes, siquiera la mayoría de ellos, pues estamos de acuerdo con ellos, porque decimos, esto es importante. Es importante entender quién es Dios, cómo es Dios, qué desea Dios de nosotros. Entonces, es una conversación que vale la pena. Me gusta el segundo punto, esta es mi grande oración litúrgica. Dios, dame un amigo musulmán. No es como las oraciones de Cabrera, ni de texto A, ni texto B, de rito mozárabe, pero es una oración muy sencilla. Y me gusta mucho encomendar esta oración a todos los cristianos, a todos los creyentes. El tercer punto es una pregunta muy sencilla que ya había notado. ¿Sabes si Dios te va a perdonar? Es una pregunta, o sea, la mayoría de la gente está dispuesto a contestar preguntas. No es una pregunta que amenaza a la gente. No tiene que ver con Mahoma, que es una cosa muy sensible. También para vosotros, ¿qué significa misericordia? Es una palabra que existe en el cristianismo muy central, pero también existe en el Islam. Pues, ¿en qué nos estamos de acuerdo y cuál es la diferencia? Si hay alguna diferencia, si hay alguna diferencia. Otra cosa que me gusta mucho es preguntar a un musulmán a explicarme qué significa la Biblia.
musulmanes no vienen de una tradición donde leen el Corán para entender y aplicar el texto. Es un pensamiento totalmente ajeno para la gran mayoría de ellos. Ahora, quizás vas a encontrar algún profesor en Oxford que sí lo hace así, pero la gran mayoría de los musulmanes nunca tratan de entender el texto para aplicarlo a su vida. Hasta algunos de ellos han memorizado todo el Corán, que es más o menos el tamaño del Nuevo Testamento, y lo pueden entonar. Pero si dices qué significa esto, pues muchos de ellos no saben. Entonces, me encanta demostrar a los musulmanes que nosotros los cristianos sí nos gusta tratar de entender el texto de la Biblia. ¿Qué significa? Y yo siempre les digo, mira, Dios no tiene miedo de que vamos a malentender su texto. Dios nos ha mandado este texto para que podamos leerlo y conocerlo mejor. Y después vamos a orar ahora. A mí me gusta orar con los musulmanes. Nosotros los cristianos decimos muchas veces, voy a orar por ti. No, pues no ores. Bueno, ora por él o por ella, pero en ese momento. Dile, bueno, vamos a orar. Dios omnipotente, te doy gracias por mi amiga, pido tu bendición sobre ella. Y lo hemos hecho aquí en la catedral. O sea, otra noche, creo que uno de los cultos de sábado, hicimos un tiempo de oración abierto y vino una señora musulmana y me pidió que orara con ella. Entonces no es una cosa extranjera o extraña o rara o mala o negativa. Bueno, con eso nos quedamos y si hay alguna pregunta, pues estoy dispuesto a tratar de contestar cualquier pregunta.